Samuel no venía por cortesía. Venía con un cuerno lleno de aceite y un mandato que estremecía. Dios ya había desechado al rey y ahora lo enviaba a Belén, a la casa de un hombre llamado Jesé. Allí, entre la brisa de la tarde y el polvo de los caminos, 7 hijos fueron presentados, uno a uno, fuertes, rectos, preparados, todos menos uno, porque para Jesé, el más joven solo servía para cuidar ovejas. Ni siquiera lo llamó. Pero cuando Samuel pidió ver a todos, fue claro: no nos sentaremos hasta que él venga. Ese día, en silencio, el trono eterno de Israel comenzó a moverse, y el aceite cayó sobre la cabeza de quien ni su propio padre reconoció. ¿Y tú? ¿Estás viendo con tus ojos o con los de Dios? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero ver lo que Dios ve. Suscríbete para seguir revelando lo que está oculto en la Biblia. Y comparte este video con alguien que aún no ha reconocido al ungido que Dios ya eligió. El día aún no había terminado en Ramá, pero en el corazón de Samuel se oscurecía todo. El profeta estaba de rodillas, rostro al suelo cubierto con su manto. Había lágrimas en sus ojos y polvo en sus labios. Clamaba por Saúl, pero el cielo permanecía firme. Dios ya había hablado, y su juicio era irrevocable. Yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. La voz que antes guió a Samuel al corazón de la voluntad divina ahora lo urgía a moverse. No podía quedarse llorando por siempre. La palabra lo levantó con un mandato inapelable: llena tu cuerno de aceite, y ven. Yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. No era un encargo liviano. Saúl aún estaba vivo, y aunque había sido rechazado, conservaba el trono y el ejército. Samuel temía que el rey lo matara si se enteraba de su misión. Pero el Señor en su sabiduría le dio una salida. Debía ofrecer sacrificio en Belén. Llevaría consigo un becerro y diría que había venido para sacrificar al Señor. Así, oculto en obediencia, iniciaría el camino que cambiaría para siempre la historia del pueblo de Dios. Cuando Samuel llegó a la pequeña ciudad de Belén, los ancianos salieron a recibirlo con temor. No era común que el profeta de Israel descendiera a sus puertas. Preguntaron, turbados: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Entre los convocados estaba Jesé, un varón de Judá, descendiente de Buz y Rut. Era respetado, padre de varios hijos, pero sin saberlo, había sido elegido para ser parte del plan eterno. En la penumbra del atardecer, cuando el altar comenzaba a prepararse, Samuel pidió ver a los hijos de Jesé. Había algo más allá del sacrificio. El propósito oculto de Dios se estaba desplegando. Jesé entró con honor, llevando consigo a su primogénito, Eliab. Alto, fuerte, de aspecto real. Samuel lo vio, y en su interior pensó: ciertamente delante del Señor está su ungido. Pero la voz de Dios lo interrumpió con fuerza y ternura. Al mismo tiempo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces Samuel bajó la mirada. Uno a uno los hijos de Jesé fueron desfilando ante él: Abinadab, Sama, Natanael, Radai, Ocem. Todos pasaron, y en cada uno la misma respuesta del cielo: este no es. Samuel estaba desconcertado. 7 hijos y ninguno era el escogido. Se volvió hacia Jesé, con extrañeza, y preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Y Jesé, sin aparente urgencia, respondió: queda aún el menor, y he aquí que apacienta las ovejas. No lo había traído. No lo consideró. A sus ojos, el menor no era relevante para ese momento. Era pastor, no príncipe. Pero Samuel, guiado por el Espíritu, fue tajante: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. En ese instante, el relato cambia de manos. La atención del cielo se desplaza del profeta al muchacho que aún no había sido llamado por su propio padre. David estaba entre colinas,
tal vez componiendo una melodía sin saber que sería rey. En la voluntad de Dios, el olvido de Jesé no era rechazo, era preparación, porque los que no son vistos por los hombres, son formados por Dios en secreto. Los siervos salieron presurosos. David llegó, aún con el olor del campo en sus ropas. Tenía los ojos brillantes, una complexión viva y un corazón dispuesto. Y el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque allí, frente a los hermanos mayores, delante de un padre que no lo esperaba, el cuerno se derramó sobre la cabeza del joven. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. El aceite hablaba. La elección no era del linaje, ni del rostro, ni de la fuerza. Era del corazón. Y aunque Jesé no lo supo entonces, su hijo Enor era el ungido del Dios Altísimo. La historia de Jesé no es la de un hombre malvado, sino la de un hombre limitado por la vista humana. Como muchos padres, no vio el potencial espiritual de quien crecía en silencio. Pero la palabra de Dios no está atada a la percepción de los hombres. Él escoge a quien quiere. Levanta del redil al futuro rey. Porque su reino no se edifica sobre apariencias, sino sobre corazones rendidos. Ese día en Belén, mientras el humo del sacrificio subía al cielo, también subía una promesa. El hijo de Jesé sería rey, y de su linaje nacería el Salvador del mundo. Porque así dice el Espíritu en Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Aún resonaban los ecos del ungimiento en las colinas de Belén. Pero la tierra no se estremeció. No hubo trompetas, ni aclamaciones, ni coronas visibles. David volvió a sus ovejas. Samuel regresó a Ramá, y Jesé se quedó en silencio. La casa que había visto derramarse el aceite del Espíritu no proclamó el acontecimiento. La unción fue real, pero secreta. Solo el cielo y unos pocos sabían lo que había ocurrido. Pasaron los días. La voz de Dios había sido obedecida. Samuel cumplió el mandato, pero no comprendía aún toda su dimensión. Había ungido al hijo menor de Jesé, sin espada, sin armadura, sin estatura real. ¿Cómo gobernaría ese joven al pueblo del pacto? El profeta volvió a su morada, pero su espíritu seguía inquieto. Sabía que lo que había comenzado en Belén era más que una sustitución de reyes. Era el inicio de una nueva etapa en la historia de Israel, una donde Dios mismo levantaría al hombre conforme a su corazón. Entretanto, Saúl seguía reinando. Sentado en el trono de Israel, su alma estaba vacía. Porque desde aquel día en que David fue ungido, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. La ausencia de la unción lo dejó vulnerable. Su semblante se oscureció. Su juicio se nubló. Ya no era el hombre que un día profetizó entre los profetas. Ahora era un rey sin paz, un líder sin dirección, y su servidumbre comenzó a temer. Los siervos se acercaron a él, y le dijeron: «He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo venga sobre ti, él tocará con su mano, y tendrás alivio». Y Saúl dijo: «Buscadme, pues ahora alguno que toque bien y traédmelo». Entonces uno de los criados tomó la palabra y dijo: «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y el Señor está con él». Así, sin saberlo, Jesé sería convocado una vez más, no por el profeta, sino por el rey. No para presentar a sus hijos como candidatos, sino para entregar a uno como siervo. El mismo hijo menor, el pastor que un día fue olvidado, ahora era buscado por la corte real, y Jesé, aún sin comprender la magnitud, tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y lo envió por medio de su hijo David a Saúl. David no fue como rey, fue como músico. Entró al palacio con humildad, con los acordes del arpa en sus manos y con la presencia del Señor sobre él. Y desde el primer momento, Saúl lo amó. David halló gracia ante sus ojos
y fue hecho su paje de armas. Cuando el espíritu malo venía sobre el rey, David tomaba el arpa, tocaba, y el alma de Saúl hallaba alivio, porque la presencia de Dios seguía al ungido, aunque nadie aún lo reconociera como tal. Pero en Belén, Jesé no sabía todo esto. Para él, David era ahora un servidor del palacio. Su hijo había salido del campo y entrado en el círculo real. Tal vez pensó que era una oportunidad para su casa. Tal vez sintió orgullo, pero no hay una sola palabra en la escritura que indique que Jesé comprendió la naturaleza espiritual de lo que estaba ocurriendo. No se menciona que orara, ni que bendijera a su hijo, ni que hablara con Samuel. Solo entregó pan, vino y un cabrito, como quien despide a un siervo, no como quien envía a un rey. A veces Dios permite que el proceso del llamado permanezca oculto incluso a quienes están más cerca del ungido, porque no todo lo que es santo es comprendido de inmediato, y porque el propósito divino no depende de la comprensión humana. David servía, tocaba el arpa, llevaba armas, pero era rey en los cielos, aunque siervo ante los hombres. Y Jesé aguardaba en silencio, en la misma ciudad donde Dios había plantado la semilla de su reino eterno. Había obedecido la convocatoria del profeta. Había presentado a sus hijos. Había entregado al menor cuando fue requerido, pero aún no había reconocido al ungido. Y mientras tanto el Señor seguía escribiendo su historia con fidelidad, porque Dios había dicho: me he provisto de rey entre los hijos de Isaí, y esa palabra no volvería vacía. El nombre de Jesé comenzaba a resonar más allá de las fronteras de Belén, pero no por él mismo sino por quien había salido de su casa. David, el hijo menor, ahora vivía entre las columnas del palacio de Saúl. Su música aliviaba el tormento del rey, y su presencia era grata ante los ojos del monarca. Y aunque todavía era considerado un siervo, ya se comenzaban a mover los hilos del plan eterno, porque la unción que había recibido no era solo aceite sobre la frente, era el sello del cielo sobre su destino. Jesé, mientras tanto, seguía en su tierra, entre campos y responsabilidades. Era un hombre de la tribu de Judá, de linaje bendecido, descendiente directo de Buz y Ruth, herederos de la promesa. Su casa era respetada en Belén, era padre de varios hijos, hombres fuertes, con apariencia de liderazgo. Pero el corazón del patriarca seguía fijado en lo que podía ver: la estatura, la fuerza, la edad, la tradición. Había criado a sus hijos con esfuerzo y respeto. Había visto en ellos cualidades dignas. Eliab, el mayor, era su orgullo. Cuando Samuel entró en su casa, fue Eliab el primero que presentó, porque en su mente lo evidente era lo correcto. Y cuando ese mismo hijo no fue escogido, y tampoco lo fueron Abinadab, ni Sama, ni los otros, quedó desconcertado. Solo entonces mencionó a David, y no con honra, sino con una nota de distanciamiento: queda el menor, y he aquí que apacienta las ovejas. La escritura no registra reprensión directa sobre Jesé. No hay juicio contra él, ni condena. Pero su omisión es reveladora. El padre que recibió al profeta de Israel en su casa, no vio al rey que había engendrado bajo su techo. El que preparó a sus hijos mayores para ser vistos, no llamó al menor cuando más importaba. El que descendía del linaje mesiánico, no discernió la señal profética bajo su propio techo. Y sin embargo, la historia no lo desecha. Porque en la economía de Dios, incluso los errores de percepción son utilizados para revelar su soberanía. El ungido no fue reconocido por su padre, pero fue ungido delante de sus hermanos. No fue llamado por su linaje, sino por su corazón, y no fue coronado por su fuerza, sino por la gracia del Altísimo. David no se rebeló, no acusó a su padre, no pidió explicaciones. Volvió a las ovejas después de ser ungido. Sirvió al rey Saúl con fidelidad. En su espíritu no había amargura, solo obediencia. La casa de Jesé seguía en Belén, y David, aunque ya caminaba con la unción del Espíritu, mantenía su lugar como hijo menor. Pasó el tiempo. El nombre de David se mencionaba con respeto en la corte, y cuando Saúl fue a la guerra contra los filisteos,
El joven volvió a casa, no como guerrero, sino como hijo, porque para su padre aún era el que llevaba los encargos. Una nueva guerra había comenzado. Los filisteos se habían reunido en Soco, y el ejército de Israel se dispuso frente a ellos en el valle de Ela. Durante 40 días un gigante descendía del campamento de los filisteos y desafiaba al pueblo de Dios. Su nombre era Goliat, y su tamaño y voz causaban pavor. Nadie osaba enfrentarlo. Fue entonces cuando Jesé, sin saber lo que estaba por suceder, llamó a David desde el campo. No le pidió que tomara armas, no lo envió como soldado. Lo llamó como mensajero. Le dijo: «Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento. Lleva también estos 10 quesos al jefe de 1000, y mira si tus hermanos están bien, y toma prendas de ellos». Jesé actuaba como padre preocupado, como proveedor diligente, pero no como alguien que reconociera en su hijo el llamado de Dios. La escena es clara. El padre sigue pensando en términos naturales. David era aún, para él, el menor, el encargado, el que debía llevar provisiones. Lo que estaba por ocurrir en el valle de Ela escapaba completamente a la visión de Jesé. No sabía que estaba enviando a su hijo ungido al momento más decisivo de su vida. No entendía que con esos panes y quesos estaba acompañando el inicio del ascenso de David. La casa de Jesé estaba llena de hijos, pero sin discernimiento profético. Estaba anclada en la vista, no en la fe, pero Dios en su soberanía usó ese mismo escenario para mostrar que Él no necesita el reconocimiento de los hombres para cumplir su propósito. Porque cuando David salió de su casa ese día, ya no regresaría igual. Lo que su padre no había visto sería revelado ante una nación entera. El valle lo esperaba, el gigante rugía, y el ungido de Dios llevaba pan en la alforja y una piedra en la fe. La bruma de la mañana se disipaba lentamente sobre las colinas de Judá. El rocío aún humedecía la hierba, y entre las piedras del campo resonaban las suaves notas de un salmo. David, solo con su arpa y las ovejas, tocaba para Dios, no para ser escuchado por hombres, no para ganar elogios, sino porque su alma se deleitaba en el Señor. Su música no era espectáculo, era comunión. Y su voz, aunque ignorada por su padre y sus hermanos, era oída por el cielo. En ese lugar apartado, donde nadie lo había buscado el día de la unción, donde ni siquiera se pensó en llamarlo cuando el profeta llegó, allí David fue formado. Las ovejas eran su compañía, el silencio era su maestro, el cielo era su refugio. En esos campos no había trono, pero sí entrenamiento. No había público, pero sí presencia. Y fue allí, en lo oculto, donde se templó el corazón del rey. El joven sabía que había sido ungido. Sintió el aceite descender por su cabeza. Percibió el cambio invisible del espíritu, experimentó la paz firme de la elección divina. Pero no exigió nada. No pidió lugar, no se proclamó rey. Volvió al redil, volvió al arpa, volvió al silencio. Porque quien confía en el llamado de Dios no necesita probar nada. Mientras tanto, en la casa de Jesé, el ritmo cotidiano seguía su curso. David era el menor. Su deber era cuidar los rebaños. Su posición no había cambiado en la mente de su padre. Aunque había sido enviado al servicio del rey, aunque había tocado el arpa para el ungido caído, aunque era amado por Saúl, no había corona, ni túnica real. El hijo ungido por Dios seguía siendo el olvidado de su propia casa. Y ese silencio, que para otros sería afrenta, para David fue escuela. Allí aprendió a depender del Señor y no del reconocimiento humano. Allí escribió con lágrimas y cuerdas la verdad que un día cantaría ante multitudes: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Allí, entre riscos y pastos, su alma fue formada para pastorear hombres como pastoreaba ovejas. Allí luchó contra osos y leones, no por gloria sino por fidelidad. Y en ese mismo silencio Dios estaba preparando el momento de su revelación. Cuando Jesé lo envió al campo de batalla, lo hizo como mensajero. David obedeció. Se levantó de madrugada, dejó las ovejas al cuidado de otro, tomó las provisiones y partió hacia el campamento.
No sabía que sus pasos eran guiados por la mano de Dios. No imaginaba que la obediencia a su padre lo llevaría directo al propósito del Padre Celestial. Al llegar, el campamento estaba en agitación. Los escuadrones salían para ordenarse en batalla. El gigante filisteo descendía una vez más del monte. Su voz retumbaba entre las filas de Israel. «Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí». Nadie respondía. Nadie se atrevía. David dejó lo que llevaba con el encargado de los bagajes y corrió hacia sus hermanos. Les habló como lo haría un hermano menor, con respeto o con sencillez. Pero al oír el desafío del gigante, su espíritu se estremeció. Mientras otros temblaban, David preguntó: «¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?». Y entonces, el silencio que lo había rodeado se rompió. Eliab, su hermano mayor, lo reprendió con dureza. Lo acusó de soberbia. Lo despreció. Le recordó su rol inferior. «¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto?». Pero David no respondió con ira. Solo dijo: «¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto causa?». Aquel que había sido ignorado en su casa, ahora era atacado por sus hermanos. Pero no se defendió. No buscó afirmar su identidad. Solo dejó que sus palabras palagaran a donde tenían que llegar. Y alguien las oyó, y las llevó a Saúl. Así el silencio de David fue interrumpido por el propósito. No porque él se hiciera oír, sino porque Dios lo levantó en el momento justo. El ungido fue llamado. Y aquel que tocaba el arpa para calmar a Saúl, ahora sería la respuesta de Dios para salvar a Israel. David fue llevado ante Saúl. No como un músico esta vez, sino como un guerrero. No llevaba arpa sino palabras llenas de fe. Y el rey, al verlo, dudó. Su rostro era joven, sus manos sin cicatrices de batalla. Su figura más propia de un pastor que de un soldado. Saúl lo miró, y con voz incrédula le dijo: «No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud». Pero David no tembló. No se defendió a sí mismo, defendió el nombre de su Dios. Habló con calma, sin jactancia. «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca». Recordó las victorias secretas, aquellas que nadie vio, las que libró en los campos mientras cantaba salmos. Luego añadió con firmeza: «Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo». El Espíritu de Dios se movía en su interior. No era la osadía de la juventud. Era la certeza de quien ha caminado con el Altísimo en lo oculto. Y Saúl, sin comprender del todo lo que ocurría, solo pudo decir: «Ve, y Jehová esté contigo». El rey ofreció su armadura: casco de bronce, cota de malla, espada. Pero cuando David intentó caminar con ellas, no pudo. «No puedo andar con esto», dijo, «porque nunca lo practiqué». Y se las quitó. Entonces descendió al arroyo y eligió 5 piedras lisas. No necesitaba más. No confiaba en el metal, ni en la estrategia. Su confianza estaba en el Dios que lo había elegido cuando ni su padre lo consideró. El valle se abrió ante él. Goliat descendía, cubierto con armadura, lanza como asta de tejedor, escudo portado delante de él. Al ver a David, lo despreció. «¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos?», rugió el gigante. Y maldijo a David por sus dioses. «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Pero David, con el rostro firme y la voz limpia, respondió con palabras que aún resuenan en la eternidad: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». El Espíritu de Dios no solo lo fortalecía, lo guiaba. David corrió hacia el gigante. No retrocedió. Sacó una piedra, la puso en la honda y la lanzó con precisión divina. La piedra se hundió en la frente de Goliat,
y el gigante cayó de bruces sobre la tierra. El ejército de Israel gritó, los filisteos huyeron, y David, sin tener espada propia, tomó la del enemigo y le cortó la cabeza. Ese día el ungido fue reconocido por primera vez públicamente, no con coronas, sino con victoria. No en un trono, sino en un campo de batalla. Y la nación entera supo que Dios se había provisto de un rey. Pero en Belén Jesé aún no comprendía la magnitud de lo que había ocurrido. Cuando David regresó con la cabeza del filisteo en la mano, fue traído de nuevo ante Saúl. El rey lo miró con asombro y preguntó a Abner, el general de su ejército, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Entonces Saúl dijo, pregúntale de quién es hijo. Y cuando David vino, respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. La escena fue poderosa. El ungido se presentó no con títulos, sino con identidad. No con demanda de honra, sino con honra a su padre, aunque éste no lo había reconocido en la unción. David no se despegó de su linaje, no negó su casa. Era hijo de Jesé, hijo de aquel que lo había olvidado en el campo, pero a quien seguía llamando mi padre. Y fue así como la palabra que Dios había dicho en secreto comenzó a cumplirse en público. Porque no es el parecer lo que Dios valora, ni la estatura, ni el linaje evidente. Es el corazón. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y el corazón de David ya ardía con la gloria de Dios. El eco de la victoria aún resonaba en las montañas de Judá. El nombre de David comenzó a correr por los labios de los soldados, los ancianos y los siervos. Pero no fue en Belén donde se proclamó su hazaña, ni en la casa de su padre donde se alzó altar de agradecimiento. Mientras el joven regresaba del campo de batalla con los despojos del filisteo, en su hogar no se levantó banquete ni celebración. La familia de Jesé, aunque escuchaba las noticias, no comprendía aún la magnitud del propósito que se estaba cumpliendo. Porque la unción que descendió sobre David no fue una exaltación inmediata, fue una señal profética. El aceite que Samuel derramó sobre su cabeza, ante la mirada de sus hermanos, fue el testimonio visible de una elección que los cielos ya habían hecho. La Escritura dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Pero aquel acto no fue seguido por coronación ni trono. No hubo cambio en su ropa. No hubo nuevo lugar en la casa de Jesé. No fue llevado al palacio como rey, sino como músico. No fue abrazado por sus hermanos, sino cuestionado por ellos. El día en que Samuel visitó Belén y pidió ver a los hijos de Jesé, el corazón del patriarca se dirigió hacia los que parecían más preparados. Primero Reab, luego Abinadab, después Sama, pero Dios no escogió a ninguno. Y cuando Samuel preguntó si quedaba otro, Jesé respondió casi con indiferencia, queda el menor y aquí que apacienta las ovejas. Fue entonces cuando se envió por David, y no se sentaron hasta que él llegó. Cuando entró el profeta lo vio y el Espíritu habló, levántate y úngelo porque La escena fue solemne. El cuerno de aceite se volcó sobre su cabeza, y el joven pastor se convirtió en el ungido del Señor, en presencia de sus hermanos, en presencia de aquellos que habían sido considerados primero. La Biblia no describe palabras de asombro ni expresiones de asombro en ese momento. No hay registros de la reacción de Eliab, ni de los demás hermanos, pero lo que ocurrió en lo invisible fue más poderoso que cualquier celebración. Ese día, Dios puso su mirada sobre David, no por ser el menor, sino porque su corazón estaba alineado con la voluntad del Altísimo. Y aunque su familia no lo entendiera, aunque su padre no lo viera aún con ojos espirituales, el cielo lo había reconocido. Desde ese momento todo cambió. La Escritura afirma que el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Ya no era solo pastor, ya no era solo músico, era portador de la presencia de Dios. Y ese Espíritu lo acompañó en cada paso. Cuando volvió al campo, cuando fue llamado por Saúl, cuando enfrentó al gigante, cuando pronunció palabras que estremecieron a Israel. Pero el reconocimiento de los hombres aún no llegaba. Sus hermanos lo seguían tratando como menor. Saúl lo tuvo en estima,
pero no lo entendía. Su propio padre seguía viéndolo como siervo útil. Solo Dios sabía lo que había plantado en él. Y así se cumple lo que está escrito en Salmo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. David fue ungido entre aquellos que lo subestimaban. Fue levantado entre quienes no vieron su llamado. Porque así obra el Señor. Levanta al humilde, exalta al que le teme, honra al que camina con él en lo secreto. El aceite sobre su cabeza no fue signo de prestigio, fue señal de carga sagrada. La unción no lo hizo ascender de inmediato, sino que lo preparó para ascender en obediencia. Desde ese momento, cada paso fue dirigido por el Espíritu. Desde los campos de pastoreo hasta el campamento del enemigo, desde el anonimato hasta el campo de batalla. Y aunque aún no ocupaba el trono, el cielo ya lo reconocía como rey. Jesé lo vio ungido, pero no lo abrazó como ungido. Sus hermanos lo vieron escogido, pero no lo honraron como escogido. Sin embargo, la unción no depende del reconocimiento de los hombres. Dios ya había declarado su voluntad. El aceite no se derrama en vano, porque cuando el Espíritu del Señor se posa sobre un hombre, ese hombre ya no es el mismo. Mientras David regresaba al redil ungido por Dios pero aún desconocido por los hombres, algo invisible pero poderoso sucedía en el palacio del rey. Saúl, que un día fue elegido por el pueblo y confirmado por el Señor, comenzó a sentir un cambio interno. Una sombra se levantó sobre su alma, sus pensamientos se tornaron pesados, su ánimo, oscuro. Ya no sentía la dirección de Dios, ya no escuchaba su voz. El Espíritu del Señor se había apartado de él. La Escritura lo afirma con claridad: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No fue una caída física, no fue una guerra perdida, no fue una derrota externa, fue un juicio interno, silencioso, espiritual. El tipo de juicio que no se ve en la superficie pero que marca el destino de un hombre para siempre. Saúl aún vestía la túnica real, aún se sentaba en el trono, aún comandaba el ejército. Pero el favor de Dios ya no estaba con él, porque el Espíritu de Dios no habita donde no hay obediencia, y Saúl había rechazado la palabra del Señor en múltiples ocasiones. Había ofrecido sacrificios sin mandato, había desobedecido órdenes específicas, había edificado un monumento para sí mismo, y no para la gloria de Dios. Y ahora, en su interior, el vacío comenzaba a gritar. Sus siervos lo notaron. Su semblante había cambiado. Su alma ya no encontraba reposo. Y uno de ellos, con sabiduría práctica, sugirió: busquemos a alguien que toque el arpa, y cuando el espíritu malo venga sobre ti, tocará, y te sentirás mejor. No propusieron oración, no propusieron arrepentimiento, solo música, solo alivio temporal, porque el corazón del rey ya no buscaba restauración, solo consuelo. Y entre los siervos de Saúl, uno mencionó un nombre. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. David, el mismo que había sido ungido en secreto, el mismo que su padre no consideró, el mismo que cuidaba ovejas entre piedras y pastos, ahora sería llamado al palacio, no como rey, sino como músico, no como guerrero, sino como siervo. Pero el propósito de Dios avanzaba, aunque nadie lo comprendiera del todo. Saúl envió mensajeros a Jesé diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y Jesé, sin saber que enviaba a su hijo al centro del conflicto espiritual más profundo de Israel, preparó pan, vino y un cabrito y los envió con David. David entró al palacio no por mérito, sino por mandato divino. Fue recibido con honra. Saúl lo amó en gran manera. Lo hizo su paje de armas. Y cuando el espíritu malo venía sobre el rey, David tomaba el arpa, tocaba con su mano, y el espíritu se retiraba. Saúl encontraba alivio. Su alma se calmaba, pero no se sanaba. El Espíritu de Dios se había apartado. Y David, aunque aún no reinaba, ya ministraba la presencia del Altísimo desde el interior del palacio. Nadie sabía que el que calmaba al rey sería quien lo reemplazaría.
Nadie entendía que el arpa era el primer instrumento de gobierno de un rey conforme al corazón de Dios. Nadie sospechaba que aquel joven lleno del Espíritu estaba siendo posicionado por el cielo sin empujar ninguna puerta. Porque cuando el Espíritu parte de uno, es porque ha comenzado a reposar sobre otro. La historia de Saúl no terminó con una derrota militar. Terminó cuando la voz de Dios se apagó en su corazón. El juicio vino no por manos extranjeras, sino por la ausencia del Espíritu. Y mientras el trono se enfriaba, Dios ya había encendido el corazón de David en los campos de Belén. El contraste era claro: un rey sin espíritu y un pastor lleno del Espíritu. Y así comenzó el verdadero cambio de era. Porque cuando Dios aparta su espíritu de un hombre, ya no hay reino que lo sostenga. Y cuando Dios derrama su espíritu sobre otro, ya no hay poder que lo detenga. David ya no pastoreaba ovejas en las colinas de Belén. Ahora se movía entre los pasillos del palacio. Ya no cuidaba rebaños que balaban al viento, sino que ministraba con arpa a un rey atormentado. La unción que recibió en secreto comenzó a abrir camino en lo visible, pero no con gloria ni títulos, sino con servicio. El trono donde algún día se sentaría, ahora lo observaba desde abajo, no como heredero, sino como siervo. La Escritura dice que cuando David llegó ante Saúl, se puso a su servicio, y el rey lo amó en gran manera. Lo hizo su paje de armas, y Jesé, su padre, permitió que permaneciera ante el rey. Y así, día tras día, David caminaba con la dignidad de quien ha sido llamado, pero sin la necesidad de ser reconocido aún. Cuando el espíritu malo descendía sobre Saúl, David tomaba el arpa. No pronunciaba juicios, no exigía el trono, no alzaba su voz. Tocaba, con reverencia, con unción, con obediencia. Las notas de su música no eran solo melodías, eran testimonio. Cada cuerda pulsada hablaba del Dios que lo había escogido. Y en ese sonido el espíritu maligno se apartaba de Saúl. El ungido ministraba a quien había sido desechado. Y ese era el misterio del servicio. David no se precipitó, no se rebeló, no buscó acelerar el cumplimiento de la palabra de Samuel. Sabía que la unción no era permiso para la impaciencia. Y aunque el trono le pertenecía por decreto divino, esperó, porque sabía que el Dios que llama también exalta a su tiempo. Mientras servía en el palacio, aún volvía de vez en cuando a Belén. A veces era llamado por su padre, a veces enviado por Saúl, pero su corazón estaba fijo en el Señor. Nunca perdió su esencia, nunca se envaneció. Fue entonces cuando llegó el momento de la prueba pública. Los filisteos se habían reunido para la guerra contra Israel. El ejército de Saúl salió al encuentro. El valle de Elá se convirtió en el escenario de una amenaza diaria. Goliat, un gigante de Gat, descendía cada mañana y cada tarde, desafiando a los ejércitos de Dios. Nadie respondía, ni el rey, ni los guerreros, ni los hermanos de David. En Belén, Jesé escuchó sobre la guerra. 3 de sus hijos mayores estaban con Saúl. Como padre, quiso saber de ellos. Llamó a David y le dijo: «Toma para tus hermanos un efa de grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento. Lleva también estos 10 quesos al jefe de 1000. Y mira si tus hermanos están bien». David obedeció. Se levantó temprano. Dejó las ovejas al cuidado de otro. Cargó los panes, los quesos, y partió al valle. No sabía que iba al momento más decisivo de su vida. Fue enviado como mensajero, como portador de alimentos. Pero el cielo lo estaba guiando como libertador. Cuando llegó al campamento, dejó la carga con el encargado del bagaje y corrió a la línea de batalla. Saludó a sus hermanos. Y entonces escuchó la voz del gigante. Las palabras de Goliat eran blasfemias. Sus gritos eran burlas contra el Dios de Israel. Y mientras todo el pueblo temblaba, David se indignó. Su alma ardía, no por orgullo, no por valentía humana, sino por celo santo. Y preguntó: «¿Quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?» Fue entonces cuando su llamado interior comenzó a manifestarse exteriormente. Ya no solo tocaba para calmar, ahora hablaría para despertar.
y el siervo del rey estaba a punto de convertirse en el defensor del nombre de Dios. Porque quien es fiel sirviendo en secreto será usado por Dios en público. El sol se alzaba sobre el valle de Elá, y el estruendo del enemigo resonaba con fuerza. Por 40 días, Goliat descendía de las filas filisteas y profería desafío tras desafío. El ejército de Israel se paralizaba. Saúl, antes valiente, permanecía en silencio. Ninguno de sus hombres, ni siquiera sus más veteranos, se atrevía a responder. Pero ese día, algo cambió. Desde Belén había llegado un joven, enviado no como guerrero, sino como mensajero. Llevaba consigo pan, queso y obediencia. David descendió al campamento no por estrategia, sino por providencia divina. Su padre Jesé lo había enviado pensando en los estómagos de sus hijos, pero Dios lo había enviado pensando en el corazón de su pueblo. David escuchó la voz del gigante. No lo intimidó el tamaño, no lo amedrentaron sus palabras. Lo que lo estremeció fue el silencio del pueblo, el temor del ejército, la pasividad del rey, la deshonra al nombre de su Dios. La indignación de David no fue carnal, fue espiritual. Sus palabras se alzaron con claridad. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y cuando esas palabras se esparcieron por el campamento, llegaron a oídos de Saúl. Pero antes de entrar ante el rey, David fue reprendido por su propio hermano. Eliab, el mayor, lo enfrentó con enojo. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Eliab no hablaba por discernimiento, hablaba por juicio humano. No veía a un ungido, veía a su hermano menor. No escuchaba celo santo, solo interpretaba orgullo. Pero David, sin alterar su ánimo, respondió con una frase que cruzó los siglos. ¿No es esto causa? La causa no era personal, era espiritual. No era el honor de una familia, sino la gloria del nombre del Señor lo que estaba en juego. Saúl mandó a llamar al joven, y cuando David se presentó ante él, habló con firmeza. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El rey, al oírlo, lo miró con incredulidad. No podrás tú ir, eres un muchacho. Pero David no respondió con arrogancia, sino con testimonio. Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, yo lo hería y lo libraba. Luego añadió, Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Fue entonces cuando Saúl lo dejó ir. Le ofreció su armadura, pero David no pudo andar con ella. No era con lanza ni espada que pelearía, era con la fe que había crecido en los campos de Belén. Tomó su cayado, su honda, y 5 piedras lisas del arroyo. El valle lo esperaba. Goliat descendía una vez más, cubierto de hierro y arrogancia. Al ver a David, lo menospreció. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Gritó con desprecio. Y maldijo a David por sus dioses. Pero David, lleno del Espíritu del Señor, respondió con voz profética. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy te entregará Jehová en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El silencio cayó sobre ambos campamentos. Entonces David corrió. No se escondió. No esperó. Corrió hacia el gigante. Sacó una piedra. La puso en su honda. La lanzó. Y la piedra se hundió en la frente del filisteo. Goliat cayó. David corrió, tomó la espada del enemigo y le cortó la cabeza. Ese día, la victoria no fue de un ejército, fue del Señor. Fue la manifestación pública de lo que ya había sido decretado en lo secreto, que Dios había ungido a un pastor para que fuera rey. Y Jesé no estuvo allí. El padre que había enviado al hijo con queso y pan, no supo que lo había enviado a una guerra espiritual. No supo que su obediencia terrenal había sido utilizada por Dios para desatar una victoria celestial. No sabía que su hijo menor, al que no consideró digno ante Samuel, era ahora el instrumento del Altísimo para libertar a su pueblo.
porque así obra el Señor. Lo que los hombres hacen por costumbre, Dios lo usa por propósito. La espada aún goteaba. El rostro del gigante yacía hundido en la tierra. La batalla había terminado, pero no la conmoción. Las montañas de Judá retumbaban no por gritos de guerra, sino por la incredulidad de lo que acababa de suceder. Goliat había caído, y no por mano de un comandante, ni por fuerza de un ejército, sino por un muchacho que cargaba una honda y hablaba en el nombre del Dios viviente. David tomó la cabeza del filisteo, y la levantó con sus manos aún firmes, no con arrogancia, sino con convicción, no para su gloria, sino como testimonio. La victoria pertenecía a Dios. Lo sabía. Lo proclamaba con cada paso. Y mientras los filisteos huían y el ejército de Israel se encendía para perseguirlos, David regresó. Caminó entre los hombres que lo habían despreciado, entre soldados que lo habían ignorado, y entre voces que aún dudaban de lo que veía. Entonces Abner, jefe del ejército, se volvió hacia el rey, y preguntó, ¿de quién es hijo este joven? Y Saúl, que había convivido con David en su corte, que lo había visto tocar el arpa, que incluso lo había armado de escudero, ahora no sabía responder. «Vive tu alma, oh rey, que no lo sé», respondió Abner. Y Saúl dijo, «Pregúntale de quién es hijo el joven». Era una pregunta que no surgía del interés genealógico. Era una búsqueda de identidad. ¿Quién era este joven que había hecho lo que nadie se atrevió a hacer? ¿De dónde venía este pastor que hablaba con autoridad, que no titubeaba ante el gigante, que enfrentaba con certeza lo que había silenciado a todo un ejército? Entonces, David fue traído ante el rey. Aún sostenía la cabeza de Goliat en sus manos. Su rostro no era el de un vencedor arrogante, sino el de un siervo fiel. Y cuando le preguntaron por su linaje, no exaltó su unción. No mencionó el cuerno de aceite, no habló de Samuel. Respondió con la humildad de quien conoce su raíz. «Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén». No dijo el ungido, no dijo el escogido, dijo, «hijo de tu siervo», porque David sabía que el honor no se proclama, se demuestra. Sabía que el propósito de Dios no necesita presentación, solo obediencia. Y en esa respuesta sencilla, el nombre de Jesé fue elevado, no por su comprensión espiritual, no por haber visto el llamado de su hijo, sino porque el ungido no renegó de su casa. Porque David, aunque ignorado por su padre, lo honró como instrumento de Dios. La pregunta de Saúl, ¿de quién es este joven?, se transformó en eco. En los días siguientes y por generaciones, el nombre de David sería mencionado con reverencia. Pero su identidad seguiría anclada a su raíz. Hijo de Jesé, pastor de Belén, siervo de Dios. La palabra ya lo había dicho en Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. No era casual, no era poético, era profético. El linaje de Jesé no solo había producido un guerrero, había dado a luz el trono eterno del Mesías. Pero ese día en el palacio el rey Saúl no lo entendía, y Jesé, en su casa, aún no lo sabía. Sin embargo, Dios ya lo había establecido. El nombre de David comenzó a retumbar en Israel. Los cantos se levantaron. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y ese cántico, que parecía celebración, se convirtió en conflicto, porque el corazón de Saúl ardió en celos, y la mirada que antes amaba a David, ahora comenzó a vigilarlo con sospecha. La guerra que se avecinaba no sería contra filisteos, sino contra la envidia de un rey que ya había sido desechado. Y David, el ungido, tendría que caminar, no solo con fe, sino con sabiduría. Porque cuando el nombre de un siervo comienza a retumbar, también se levantan los enemigos del alma. Y aún así, David no retrocedió, no renegó del servicio, no exigió el trono, no volvió a Belén buscando aprobación de su padre. Permaneció donde Dios lo colocó, porque su identidad no dependía de reconocimientos humanos, sino del Dios que lo llamó. Las noticias llegaron rápido a Belén. El nombre de David ahora recorría las aldeas, cruzaba los portones de las ciudades y se susurraba entre los muros del palacio. Pero en la casa de Jesé, el silencio era espeso. El hijo menor,
Aquel que una vez fue olvidado entre ovejas, ahora era cantado por las doncellas de Israel y temido por los enemigos de Judá. Y Jesé escuchaba. La escritura no describe sus palabras, no registra su reacción. Pero lo que no se dice también habla, porque el mismo padre que había presentado a sus hijos, uno a uno ante el profeta, esperando que alguno de ellos fuese el elegido, no había considerado a David. Y ahora, ese hijo ignorado era el hombre más honrado de toda la nación, no por proclamación oficial, no por herencia visible, sino porque el Señor lo había escogido. Jesé era hombre justo. Era parte del linaje de Judá, descendiente de Buz y Ruth. Conocía las Escrituras. Sabía de la promesa hecha a Abraham. Sabía que el Mesías vendría de su tribu. Pero aún así, cuando Dios habló por medio de Samuel, sus ojos no lo vieron. Sus criterios formados por la tradición y la lógica humana le impidieron discernir el mover profético que ocurrió bajo su propio techo. Ahora, cada vez que escuchaba a alguien decir, David ha vencido, David es el favorito del pueblo, David camina con el Espíritu del Señor, Jesé tenía que confrontar su propia ceguera. No se trataba de vergüenza pública, sino de quebranto espiritual. Dios había levantado al que él no levantó. Dios había honrado al que él no consideró. Y eso, para un padre, pesa. Pesa más que una derrota militar. Pesa más que un reproche. Porque cuando Dios exalta a alguien que tú pasaste por alto, revela la pequeñez de tu visión. David nunca arrojó esta verdad al rostro de su padre. Nunca reprochó. Nunca exigió. En cada momento donde pudo corregir el agravio, escogió el camino del respeto. Incluso cuando se presentó ante el rey con la cabeza de Goliat, no habló de sí mismo. Dijo, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. No dijo, soy el ungido que mi padre ignoró. Dijo, hijo de tu siervo. Porque David en su corazón no buscaba vindicación humana, sino fidelidad delante de Dios. Pero Jesé sí tuvo que enfrentar el peso de sus decisiones. Cada palabra que Samuel había dicho aquel día regresaba a su memoria como martillo. No mires a su parecer, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Jesé había mirado el cuerpo. Dios había mirado el alma. Jesé había contado a 7 hijos. Dios había contado al octavo. Jesé había entregado pan y queso. Dios había entregado al libertador de Israel. Y ahora, la historia no giraba alrededor de sus hijos mayores, sino de aquel que apacentaba las ovejas en los márgenes. Este fue el dolor de un padre humillado, no por venganza, no por castigo, sino por la misericordia de Dios que transforma incluso los errores humanos en escenarios para su gloria. Aún así, la palabra no deshonra a Jesé, lo incluye, lo honra como raíz. Isaías profetiza que del tronco de Isaí saldrá un vástago. Pablo lo confirma al decir que de su linaje vino el Salvador. No por mérito sino por gracia. Porque Dios honra su promesa incluso a través de quienes no comprendieron su cumplimiento. Y así se cumple una verdad eterna. Cuando Dios exalta a uno, también redime a su casa. El nombre de Jesé quedará para siempre ligado al Rey de Reyes. No porque lo entendió todo, sino porque Dios en su soberanía escogió a su hijo menor para cumplir su plan eterno. La historia de Jesé no culmina con una estatua, ni con una proclamación en vida. No se registra un canto en su honor, ni se describe una escena de gloria humana. Pero su nombre quedó sembrado en la tierra como raíz sagrada, porque de su casa, de su sangre, de su linaje, Dios estableció un reino eterno. No porque Jesé entendiera plenamente lo que ocurrió en su casa, no porque hubiera visto con claridad al ungido entre sus hijos, sino porque Dios es fiel a sus pactos aun cuando el hombre no ve más allá del presente. En los días posteriores a la victoria contra Goliat, la figura de David creció. No por su fuerza, sino por la presencia de Dios que lo acompañaba. El pueblo lo amaba. Saúl lo envidiaba. Israel lo aclamaba. Pero en Belén, su casa permanecía como símbolo de algo más profundo, el comienzo del cumplimiento de una promesa milenaria. El profeta Isaías, años más tarde, hablaría por el Espíritu y revelaría con palabras eternas. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías no dijo trono de David, dijo tronco de Isaí, porque la raíz humilde también era parte del propósito. El hombre que no vio, que no comprendió, fue también instrumento divino. Porque Dios no escoge a los que entienden, sino a los que están en el lugar exacto donde Él desea actuar. Jesé fue ese lugar. De él vino David, de David vino el reino, y del reino, el Rey eterno. Cuando el apóstol Pablo escribió a los romanos, citó esta misma promesa con precisión: estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Romanos. Jesé, que fue solo una figura transitoria en la narrativa bíblica, quedó inmortalizado como el tronco del cual brotaría la esperanza de todas las naciones. Y esto nos habla de algo más grande. El reino de Dios no se edifica sobre los méritos humanos, se edifica sobre la fidelidad divina. Lo que Dios sembró en Belén no fue solo un rey para Israel, fue una raíz para el Redentor del mundo. Jesé no entendió cuando Samuel pidió ver a sus hijos. No entendió cuando el profeta ungió al menor. No entendió cuando David venció al gigante. Pero Dios entendió todo desde el principio. Y esa es la lección más profunda de su vida, que el propósito eterno de Dios no depende del reconocimiento humano, que los errores de percepción no detienen la soberanía del Altísimo, que el hombre puede mirar al rostro, pero Dios mira al corazón y planta su promesa donde menos lo esperamos. Hoy, cuando leemos el Evangelio, encontramos a Jesé mencionado una vez más. Mateo escribe con solemnidad: y Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David, y de David nació Jesús llamado el Cristo. Mateo. Jesé fue raíz, y de esa raíz brotó la luz del mundo. El hijo que no reconoció fue rey, y de ese rey vendría el Salvador. Así termina su historia, no en el esplendor humano, sino en el cumplimiento divino, porque el plan de Dios no necesita comprensión humana, solo tierra dispuesta, y Jesé fue tierra de donde brotó el reino que no tendrá fin. Cuando David fue coronado en Hebrón, y reconocido como rey por todas las tribus de Israel, el nombre de Jesé no volvió a aparecer en los relatos. Pero su raíz permaneció, oculta, silenciosa, sagrada, porque Dios eligió que su promesa eterna creciera desde un tronco que no entendió la elección, pero la hospedó en su casa. Y hoy, la historia de Jesé nos recuerda que muchas veces el propósito de Dios florece justo donde nosotros no miramos. Que el ungido puede estar en el lugar que despreciamos, en la persona que no entendemos, en el hijo que nunca consideramos. El aceite fue derramado en medio de sus hermanos, y Jesé lo vio, pero no lo reconoció. Aún así, Dios lo incluyó en su historia eterna, porque cuando el cielo decide levantar un rey, ni siquiera la ceguera de los hombres puede impedirlo. Y ahora, la imagen que permanece es esa casa de Belén, una puerta entreabierta, una vasija vacía, y un padre mirando en silencio el camino por donde su hijo menor partió con una piedra, y volvió con una promesa cumplida. ¿Y tú, cuántas veces has ignorado lo que Dios sí está levantando en tu vida? Tal vez hoy, el Espíritu también te está llamando a mirar con nuevos ojos. No los tuyos, sino los suyos. Comenta abajo: yo quiero ver cómo Dios ve. Y únete a quienes reconocen su propósito aunque parezca invisible. Suscríbete para descubrir más verdades escondidas en las Escrituras. Y comparte este video con alguien que necesita recordar que Dios sí ve lo que tú aún no puedes ver.